Yo. Entonces, porque yo tengo acá el micrófono. Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un paciente que tiene un pie equinovaro recurrente. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el tema. Entonces, el peo idiopático es una de las malformaciones más comunes del sistema musculoesquelético, ¿cierto? El reporte de la incidencia es aproximadamente de 1 a 7 pacientes por cada 1000 nacidos vivos, y actualmente se considera que el método Ponseti es como el gold estándar de tratamiento inicial para estos pacientes, ya que se ha visto que disminuye la tasa de intervenciones quirúrgicas. Hay reportes de recurrencia de entre el 11 hasta el 68%, dependiendo de la región donde se haga pues como el tamizaje, y se ha visto que puede recurrir incluso después de haber realizado la corrección con este método, ¿cierto? Entonces, pueden presentar ya sea recurrencia, recaídas o presentar deformidades residuales luego del tratamiento, y generalmente se presentan como deformidades en equino cabo varo, que pueden ser ya sea completas o parciales, y estas pueden ser flexibles, óseas, y pueden presentar desequilibrios musculares, que este es un factor bien importante que ahora les voy a mencionar. Entonces, debido pues a esta alta tasa de recurrencia que presentan incluso después de haber realizado el método Ponseti, hay que tener como opción las intervenciones quirúrgicas, especialmente en aquellos pacientes que son casos descuidados, o sea, que no se han diagnosticado adecuadamente y no se han tratado, o aquellos pacientes sindromáticos. Entonces, por eso es que una detección temprana y un tratamiento oportuno es muy importante y son claves para poder lograr buenos resultados en estos pacientes. Entonces, la etiología del PEVA se da por una disminución de la elasticidad de estos tejidos blandos y músculos alrededor del pie. A medida que el paciente va creciendo, estos se van retrayendo, ¿cierto? Y van a presentar una infiltración muscular difusa de todo ese tejido conectivo circundante, y vamos a poder encontrar o encuentran patrones de hipoplasia de todos esos compartimientos de la pierna, especialmente del compartimiento del gastrocnemio. Al haber esta hipoplasia y esta infiltración muscular, pues esto va a hacer que haya un desbalance de fuerzas musculares, y esto va a causar que se generen fuerzas deformantes continuas incluso luego de hacer la corrección, y por eso es que en el tratamiento es muy importante la férula en abducción, ya que eso nos va a permitir mantener esa corrección y evitar que se devuelva lo que estamos tratando de corregir. Y se ha visto también que se presenta un exceso en la síntesis de colágeno en todos los ligamentos de la zona medial y en la porción posterior del tarso. Entonces, a medida que el paciente va creciendo el pie, y todos estos tejidos con ese exceso de colágeno se van retrayendo, y pues esto hace parte de esa deformidad que presentan los pacientes con PEVA. Hay muchos factores asociados, entonces podemos ver que a medida que el paciente va creciendo, la tasa de recurrencia va disminuyendo. Los reportes hablan de que en los pacientes menores de 2 años la recurrencia es aproximadamente del 56%, versus los pacientes mayores de 2 años, que es aproximadamente del 44%. Sin embargo, pues estos porcentajes pueden variar. El factor más importante para la recurrencia es el mal uso o el no uso de la férula en abducción, y esto puede ser ya sea por una mala instrucción del médico tratante, por un incumplimiento de los padres o una mala adherencia, o que la férula no tenga un diseño adecuado. Entonces, este es el factor más importante que debemos tener en cuenta cuando manejamos un paciente con pie equinovaro. Otro factor importante es la rigidez o la severidad pues, de la deformidad. Estos pacientes van a requerir más tiempo para que esos tejidos blandos se estiren con la corrección y poder mantener ese pie flexible. El doctor San Giorgio y su equipo reportan un trabajo donde ellos dicen que esos pacientes que tienen deformidades más severas y más rígidas tienen hasta 7.2 veces más riesgo de recurrir, ¿cierto? Entonces es importante tener esto en cuenta. Y otro factor importante es la falta de seguimiento estricto en el manejo con el método Ponseti, que activa a que el paciente sea tratado en un centro adecuado o en un centro especializado en la técnica de Ponseti, ¿cierto? Yo he visto que los pacientes que se manejan en centros Ponseti tienen una tasa de recurrencia del 19%, mientras que en otros centros pueden llegar hasta el 40%, ¿cierto? Entonces, en el centro especializado, lo que va a pasar es que se asegura que haya un volumen constante de pacientes, esto mejora la experiencia de los tratantes
y la comunicación entre los padres del paciente y el personal de apoyo, que también es un personal entrenado, y esto pues nos asegura un buen seguimiento y así evitar pues las recurrencias o tratar al paciente en un momento oportuno, ¿cierto? En el grupo de los pacientes sindromáticos se recomienda también el uso del método de Ponseti. Como sabemos, pues estos pacientes tienen una tasa de recurrencia mucho mayor y esto pues porque son asociados a diferentes etiologías, como lo vamos a mencionar posteriormente. Y estos pacientes pueden presentar cabo aislado, incluso en un pie que ya haya corregido completamente, y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando tenemos un paciente que ya fue tratado y vuelve y recurre con un PEVA unilateral, ¿cierto? O un cabo aislado, pues esto nos debe hacer pensar de que el paciente tiene una disfunción neuromuscular y en estos casos siempre hay que descartar pues algún tipo de síndrome o enfermedad asociada. Entonces, para el diagnóstico de estos pacientes, al inicio de la deformidad, las deformidades son más leves y un poco más flexibles, y esto debido a las fuerzas musculares, ¿cierto? Entonces, a medida que va progresando la enfermedad, esas fuerzas se van volviendo más severas, los tejidos blandos se contraen más, y esto va a llegar a un punto en el que ya pues, el paciente no tiene una resolución espontánea. Como podemos ver en este gráfico, esa diferencia de fuerzas musculares es importante, pero como podemos ver en esta gráfica, este es el sóleo y es uno de los inversores del pie más fuertes y de los que mayor deformidad genera en estos pacientes, ¿cierto? Y por eso es que en estos pacientes con recurrencia el diagnóstico temprano y el manejo oportuno es más fácil para uno como tratante lograr esa corrección y lograr el objetivo del tratamiento. Los pacientes con recidiva tienen deformidades que son complejas generalmente y que son tridimensionales, presentan los mismos componentes del PEVA congénito, pero estos inician el síntoma más temprano, o el síntoma más temprano es una disminución progresiva de la flexión dorsal, ¿cierto? Y posteriormente se presentan las deformidades en varo, cabo y aducto, que a medida que el paciente crece y se genera ese desarrollo muscular, pues se va volviendo más severa la deformidad. Algunos pacientes pueden tener enfermedades asociadas, como se había mencionado previamente, y hay algunos signos que nos hacen sospechar esto. Entonces, los pacientes que presenten dedos en garra o que tengan cabos progresivos nos debe hacer pensar en enfermedades neurológicas, lo mismo que el desarrollo psicomotor o alteraciones en el tono muscular, que tengan contracturas en las articulaciones que se presentan generalmente pues, en las muñecas, en los codos o en los dedos, pero puede presentarse en cualquier articulación del cuerpo, nos debe hacer pensar que el paciente tiene una artrogriposis, o podemos encontrar incluso escoliosis, nevus, alteraciones cutáneas que nos hace pensar en disrafismo, ¿cierto? Entonces, hay muchas enfermedades asociadas, entonces hay que tener pues como presente esto para en el momento de realizar el tratamiento, ¿cierto? Y esto pues nos debe hacer pensar en que el paciente puede recurrir. Y en la inspección, muy importante, si el paciente presenta una deformidad unilateral, podemos ver diferencias en el diámetro de la pantorrilla y esto también nos debe hacer pensar de que el paciente tiene una alteración neuromuscular, que es un factor importante para la recurrencia. En estos pacientes es muy importante la evaluación de la marcha, entonces siempre debemos evaluar el pie en los tres planos, entonces en el plano coronal, en el plano sagital y en el plano transverso. Entonces, vamos a ver todas estas alteraciones de la movilidad del pie, especialmente en la fase de apoyo, y evaluar si tiene una deformidad fija o una deformidad estructurada, ¿cierto? Entonces, el equino se debe evaluar en la fase de apoyo medio y vamos a ver que el paciente cuando tiene el equino hace una hiperextensión de la rodilla en este momento, en esta fase de la marcha. El talón lo debemos evaluar en el plano coronal, que también se evalúa en la fase de apoyo medio, y cuando este presenta o está neutro o en varo, nos hace pensar que el paciente tiene una deformidad estructurada. Y la supinación, este ya lo debemos evaluar de frente, este se evalúa en el inicio del despegue y en la fase de balanceo, y esto es un signo de que el paciente o de que el tibial anterior tiene una ventaja mecánica en aquellos pacientes que tienen equino y varo, y esto pues por la contractura del tendón de Aquiles. Entonces, para el tratamiento de estos pacientes hay muchos métodos, el que más mencionan en la literatura es el método de Ponseti y pues la mayoría de autores lo recomiendan como tratamiento
inicial en estos pacientes con una efectividad hasta del 74%, hablando de los pacientes con recurrencia, ¿cierto? Si han visto resultados positivos y además de que mejora la función, pues mejora la apariencia, ¿cierto? Aún en los niños mayores de 2 años y en pacientes adolescentes, que es un tema, pues es un punto importante, ya que el paciente de nosotros tiene 15 años, si no estoy mal. E incluso en aquellos pacientes que ya fueron intervenidos previamente con liberación, con procedimientos de liberación de tejidos blandos. El principio de manejo en estos pacientes es iguales al congénito, son iguales al congénito, ¿cierto? Y en las recidivas, pues en estos pacientes debemos buscar la mayor abducción posible. Entonces esto lo vamos a evidenciar logrando la reducción de la articulación talonavicular, corrigiendo el varo del calcáneo, y eso nos va a permitir pues lograr una dorsiflexión de al menos 10 grados. En el método de Ponseti se incluye la transferencia del tibial anterior, esto indicado cuando el paciente no llegue a una dorsiflexión por lo menos de 10 a 15 grados con los yesos, y el yeso debe ir por encima de la rodilla por lo menos por 3 a 4 semanas para poder mantener esa corrección. Y en estos pacientes, así ya haya recurrido y estemos manejando, hay que tener en cuenta que puede volver a presentar recurrencias, por lo que en estos pacientes siempre debemos buscar por lo menos una flexión dorsal de 10 grados sin haber realizado la tenotomía. Entonces, los principios de corrección con el método de Ponseti en estos pacientes, como les dije, son los mismos que en el congénito. Entonces, el principio número 1 es asegurar la adherencia de los pacientes al método, ¿cierto? Y esto se hace con una buena educación, comunicación. A los padres, el segundo principio es corregir la deformidad mediante estiramiento de los tejidos blandos, internos o mediales y posteriores, y esto lo hacemos con la manipulación y con los yesos. El tercer principio es conseguir la dorsiflexión por lo menos de 10 grados, que esto se hace con los yesos, y en caso de que no se logre esa dorsiflexión con los yesos, pues ahí incluimos la tenotomía, ¿cierto? Y el cuarto principio es lograr mantener esa corrección que se hace con la férula en la abducción, y si el paciente es mayor de 4 o 5 años, hacer la transferencia del tibial anterior, que nos va a ayudar a mantener esa corrección, ¿cierto? Hay reportes de que los pacientes que ya tuvieron liberaciones extensas no están exentos de recidivas. Hay reportes desde el 13 al 50% luego de la liberación. Entonces, en este artículo publicado por el doctor Sumit Garg, ellos recomiendan el uso del método de Ponseti para estos pacientes recurrentes que ya a una liberación posterior. Se recomienda ponerle yesos hasta que las únicas deformidades que el paciente tenga sean un equino del tobillo o una supinación dinámica, ¿cierto? Y en pacientes mayores a 5 años se recomienda el alargamiento del Aquiles, principalmente pues con la técnica de Strayers. Y esto pues nos va a permitir prevenir complicaciones como la rigidez, el dolor y la dificultad para caminar, que van a ser pues como los principales objetivos del tratamiento en estos pacientes. Dentro de los procedimientos quirúrgicos, pues la transferencia del tibial anterior, como ya lo habíamos mencionado, que su indicación no es ayudar a corregir, sino mantener la corrección después del enyesado, y esto nos va a permitir lograr un balance entre los músculos evertores e inversores, y es muy útil en pacientes que ya pasaron los 5 años, especialmente cuando ya han presentado una recidiva o no fueron adherentes con el uso de la férula, ¿cierto? De la férula en abducción. Y los requisitos para poder realizar la transferencia es que tenga un pie flexible o una abducción de 30 grados. Y hacer una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles si no logra la dorsiflexión por lo menos de 10 grados con los yesos, y a esto adicionarle una fasciotomía plantar. Entonces, en este artículo evalúan pues los resultados de estos pacientes que se les hizo transferencia del tibial anterior en PEVA recurrente. Ellos incluyen 35 pacientes con un seguimiento de más de 40 años, un seguimiento largo importante, y ellos publican una serie inicial y después hacen como una actualización de la serie, y ellos no encuentran recidivas luego de haber realizado la transferencia del tibial anterior, a pesar de que encontraron algunos cambios radiológicos, pues ninguno de los pacientes presentó síntomas después de haber realizado la transferencia. En cuanto a la liberación de tejidos blandos, este trabajo publicado por el doctor Merabsan, ellos evalúan pues
los resultados de los pacientes que someten a liberación en PEVA recurrente, ¿cierto? Ellos por protocolo, ellos incluyen 79 pies y por protocolo hacen una liberación, hacen un alargamiento del tendón de Aquiles, una liberación posterolateral, liberación de la cápsula posterior de la articulación tibioastragalina y del ligamento talofibular y calcáneo peroneo posterior. El seguimiento que ellos les hacen a estos pacientes es aproximadamente de 12 años y ellos encuentran un resultado excelente y bueno en el 77% de los pacientes basados en la puntuación de Ghanem y Sering, ¿cierto? Resultados regulares en el 18%, ya sea porque se presentaron problemas funcionales o anomalías anatómicas de los pacientes, y resultados deficientes en el 5%, también pues por alteraciones funcionales y anatómicas. Otra de las opciones que tenemos en el tratamiento de estos pacientes son las osteotomías, donde tenemos osteotomías del medio pie, estas principalmente para corregir deformidades en aducción residuales. Estas están indicadas en pacientes que sean o muy viejos para la liberación de tejidos blandos o demasiado jóvenes para realizar una artrodesis. Entonces, la edad, pues, como recomendada son pacientes entre los 4 y los 9 años. Entonces, tenemos la osteotomía doble columna, que es un cierre del cuboides y una apertura del cuneiforme, como vemos en la imagen. Y la otra opción es la osteotomía doble del tarso, para corregir principalmente la deformidad de aducción del antepié, y a esto adicionar una osteotomía transcuneiforme que nos va a permitir corregir la supinación o la deformidad también llamada deformidad en frijol, como vemos en la imagen inferior, ¿cierto? Entonces, en estos dos artículos se evalúan los resultados de ambas osteotomías y en conclusión, estas osteotomías de doble columna son protocolos que son eficientes, que son seguros para corregir esa aducción recurrente y esa deformidad en forma de frijol en estos pacientes que ya fueron sometidos a corrección quirúrgica y que pues están presentando nuevamente un PEVA recurrente, ¿cierto? Tenemos también osteotomías del retropié, entonces podemos realizar una lateralización del calcáneo donde nos va a permitir corregir la deformidad del talón en varo, especialmente en adolescentes y en pacientes adultos jóvenes, ¿cierto? Tenemos también la osteotomía dorsolateral del cuello del talo, que nos permite corregir las deformidades en aducción del antepié. Sin embargo, hay que tener cuidado con este tipo de osteotomías porque se puede presentar una necrosis avascular de la cabeza del talo. Y la osteotomía de Doyer, que nos va a permitir corregir el varo del talón. Sin embargo, se ha visto que tiene una alta tasa de complicaciones, por lo que pues ya no se recomienda su uso, ¿cierto? Entonces, en este artículo, ellos evalúan el resultado de estos pacientes luego de hacer una osteotomía en el cuello del talo, y ellos encuentran un dato importante, y es que en los pacientes menores de 10 años, esa necrosis avascular es común encontrarla, especialmente en la cúpula del astrágalo. Entonces, por lo tanto, en estos pacientes menores es importante evitar este tipo de osteotomías. Tenemos también las osteotomías supramaleolares, son osteotomías que son multiplanares, se utilizan generalmente para deformidades rígidas del medio pie y el retropié, y en pacientes donde ya los procedimientos de tejidos blandos no es factible realizarlos. Entonces, en este trabajo publicado por el doctor Nelman, ellos incluyen 27 pies con PEVA recurrente, el seguimiento promedio de 8 años, y cuando finalizan el seguimiento de sus pacientes y de su serie, ellos encuentran que todos permanecieron plantígrados, con una tasa de falla del 44%. Sin embargo, ellos hablan de que es un procedimiento de rescate que es razonable para poder corregir estas deformidades complejas que tienen cicatrices graves en la región medial y posterior, y que en caso de que vuelva a fallarse, pues uno puede reinstituir la anatomía del paciente, ¿cierto? Podemos realizar también osteogénesis por distracción con el fijador externo tipo Ilizarov. Eso nos va a permitir tratar deformidades rígidas en pacientes mayores que no respondan a la corrección, ya sea quirúrgica o no quirúrgica, ¿cierto? Y esto nos va a permitir realizar una corrección gradual tridimensional e incluso alargar el pie, contrario a los otros procedimientos que nos va a cortar el pie. En este artículo publicado por Horkheimer, donde evalúan los resultados con este tipo de alargamientos y de correcciones con Ilizarov, ellos incluyen 9 pies, no es una serie muy grande, pero pues muestran buenos resultados. La edad promedio de los pacientes era de 16 años, con un seguimiento promedio de 21 meses.
y ellos encuentran que 8 de los pacientes presentaron buenos resultados, ¿cierto? Solo uno presentó malos resultados, y las complicaciones que más se presentaron fueron infección del tracto de los trayectos de los pines, hipoestesias temporales o acortamiento temporal del tendón del flexor largo de los dedos. Y no hubo recurrencia en ninguno de los pacientes. Entonces, ellos concluyen pues, que es una solución que es viable también para corregir estas deformidades severas. Sin embargo, es una técnica que exige pues, una curva de aprendizaje importante, por lo que el paciente pues, debe ser, el paciente no, el cirujano debe ser experto en este tipo de procedimientos para que el paciente pueda tener éxito. Tenemos también la talectomía. Esta también se utiliza como una opción de rescate para esas deformidades resistentes, especialmente en los pacientes sindromáticos. En este trabajo ellos incluyen 24 pacientes con PEVA que se les realiza talectomía, se les hace un seguimiento promedio de 20 años, el 33% de ellos presentó buenos resultados, ninguno requirió nuevos procedimientos y la marcha no fue dolorosa, aceptable en el 42%, estos pacientes sí requirieron algún procedimiento adicional, sin embargo la marcha no fue dolorosa, y finalmente malos resultados en el 25%, ya que los pacientes pues tenían marcha dolorosa. Entonces también lo consideran como una opción útil para estas deformidades complejas, pero donde ya no hay otras opciones, pues donde ya se nos han acabado las otras opciones para poder corregir esta deformidad. Y finalmente la naviculectomía, que es una opción que nos permite corregir la deformidad en cabo varo rígida. Sin embargo, en este trabajo, ellos realizan pues una excisión del navicular y una osteotomía en cuña del cuboides en 11 pacientes con un total de 16 pies. Cuando hicieron la última evaluación, todos los pacientes ya tenían una fusión de las cuñas, de la cuña con el astrágalo a una edad media aproximada de los 9 años, y ninguno de los pacientes pues presentó dolor en el último seguimiento que se les realizó. Ellos encuentran que esos resultados a corto plazo son positivos, sin embargo tiene una alta tasa de que los pacientes puedan requerir procedimientos adicionales y que presenten dolor continuo, y ellos sugieren que a pesar de que es una buena técnica que como de rescate, pues no tiene un rendimiento apropiado y no proporciona resultados óptimos en este tipo de pacientes, por lo que no recomiendan su uso. Y finalmente, entonces, para concluir, entonces tener en cuenta que sus pacientes con PEVA recurrente tienen un riesgo alto de recidiva, incluso luego de haber realizado el método de Ponseti. Los pacientes sindromáticos presentan buenos resultados desde pequeños hasta adolescentes con el método de Ponseti, teniendo en cuenta que pueden requerir algún procedimiento adicional, algún procedimiento quirúrgico adicional para poder lograr la corrección completa. Y muy importante, el uso de las férulas, pues para que nos ayude a mantener esa corrección completa. Con esto, pues podemos lograr los objetivos principales, que son prevenir la rigidez, el dolor y la dificultad para deambular en estos pacientes.